Es posible que no podáis visitar todos los hospitales que tendréis que hospital. Es posible. Llamad por teléfono. Sed muy pesados. Si no te contestan, llamas con una voz diferente. Soy un residente que pregunta, ya, luego cojo. Decís, soy el director médico. Que no, que soy el residente. Porque una vez que los tengas enganchados ya es difícil que cuelgan. Pero tenéis que llamar. Coño, es que hay una plaza aquí en Canarias que no he valorado en un hospital. Pues hombre, si llegado el caso, pues habría que coger un avión a Canarias. Yo os diría que visitéis hospitales y que os recorráis España con el coche, con autobús, que visitéis todo lo visitable. Porque tenemos que tener todo el espectro posible de cosas vistas para elaborar el listado del que hablaré un poquito después. De manera que ahora es importante que descanséis. No dudo que tenéis que descansar. De hecho, ahora soñáis con el MIR. Y os levantáis con taquicardia. Tengo que estudiar. ¡Ay, coño! Que no tengo que estudiar. ¿Y qué hago? Pues visitar hospitales, que es lo que toca ahora. Visitar hospitales, especialidades, todas las que hagan falta. Un montón de las que hagan falta. Cuando visitemos estos hospitales, alguna variable importante es, no solo lo importante es lo grande que es el hospital, sino a cuánto tocamos. ¿Cuántos residentes hay por hospital? Hay residentes que hay sitios que se les ha ido la cabeza. El residente no es mano de obra barata. El residente es un médico, evidentemente va a tener responsabilidad, que ha de ser creciente y progresiva. Tan malo es que te dejen solo de R1 como que de R5 tengas colgado al adjunto en la chepa. Las dos cosas son malas. Tiene que ser progresivo, tutelado y que luego te den espacio. Y tan malo es que sea enorme el hospital, pero que haya 20 residentes por año en los que toques, pues como pasa en el Servicio de Pediatría de La Paz, que es clásicamente el mejor sitio de España, que pasaron de 10 a 15, a 20 residentes, ya no hacen ni guardias en La Paz, porque no caben, tienen que ir al Hospital del Norte, entonces tienen que adecuar el número de guardias al número de residentes a que pueden formar, que no se les vaya a la cabeza y creen un montón de... Esto es importante. También es importante el número de cirugías que se hacen, y esto va relacionado con el número de residentes que hay. Tenéis que elaborar un listado que sea lo más largo posible, enorme, larguísimo. Ahora todavía tendréis un montón de dudas y hay dos cosas que son un error a la hora de tomar una elección. Una es la numeritis. La numeritis es, joder, ¿cómo voy a hacer con un 100 en el MIR medicina de atención primaria? Estoy desaprovechando mi número. Voy a hacer cardio. Esto sabemos de sobra que va mal. No va bien. La gente que toma una decisión derivada del número que ha tenido porque se ve en la obligación de hacer una especialidad más chachipiruli porque mola más, no va bien. La numeritis no va bien. Y yo sé la presión que hay, porque yo lo sé. O sea, yo que soy cardiólogo, que es una especialidad que mola, para vosotros mola, pero yo cuando a mi abuela le digo, abuela, soy cardiólogo. Joder, estoy tan orgullosa de ti, Borjita, operando ahí todo el día, abriendo el esternón lleno de sangre, porque tú operas, ¿no? No, abuela, no opero. Pero ¿y entonces qué hace un cardiólogo? Sí, abuela, operamos. Por la ingle, sin abrir. A la población general, incluyendo a mi abuela, si no operas parece que no mola tanto. De manera que hay especialidades que tienen peor prensa dentro de la población general, pero esto tiene una importancia que es poquita. Soy internista, abuela. Internista, o sea, médico de cabecera, porque las especialidades luego tienen un prestigio externo que poco conocen y que poco debe influir. Las especialidades también tienen un prestigio interno dentro del colectivo médico, dentro de la propia ignorancia de algunos aspectos del colectivo médico, que tampoco debe influir. Los dermatólogos no son menos porque cuelguen el fonendo, ni los oftalmólogos porque no cuelguen el fonendo. Yo, de hecho, creo que además muchas veces los que resuelven la papeleta son los cirujanos, que son los que realmente curan. Nosotros, pues muchas veces son muy bonitas las especialidades médicas, pero son menos resolutivas que muchas especialidades quirúrgicas. Menos resolutivas, pero son bonitas igualmente e igualmente necesarias. De manera que tomar una decisión determinada por la
prensa externa que tiene tu especialidad o la prensa interna dentro del colectivo, error. Numeritis, error. Y otro error grave es la antinumeritis. La antinumeritis es, no digo lo que me gusta por si no me da. Pues no lo digas, pero no te engañes a ti mismo. Es decir, que si tú tienes un 1500 en el MIR y quieres hacer derma, tu primera opción en tu listado va a ser derma, aunque no te dé. Luego, lógicamente, cada uno corrige su mente en virtud de lo que cree que le va a dar, pero no debe tomar esa decisión, porque luego en el MIR hay sorpresas. Sorpresas que de repente pues no se acaba una plaza cuando uno preveía, y si tú no lo has tenido perfectamente reflejado en tu listado, tomamos decisiones erróneas. De repente el día de la elección de plaza puede resultar que no se acabe cardio tan precozmente como otros años, y de repente te van y te entra el terror. De manera que ahora tenemos que elaborar todo el listado siendo sinceros con nosotros mismos. No hace falta, yo entiendo que a lo mejor tú no quieras decir que lo que quieres hacer dentro de tu foro interno porque no quieres decepcionar a tu familia o a tu entorno, que yo lo entiendo, no se lo digas. Y bueno, ya veré lo que hago, porque yo entiendo que digas a lo mejor a tu familia que te tienen idolatrado porque sois unos crack todos, pero estamos hablando de un contexto de todo cracks y ahora hablamos simplemente de un número en el que hay que escoger, pues puede que no salgan los números. O puede que como sea la elección de plaza ese año, pues no sea en tu favor. De manera que tú te haces tu listado, que es tuyo, que es personal, que no tiene por qué saber nadie, pero que tenéis que ser plenamente sinceros con vosotros mismos. Bien, y llegará el día de la elección de plaza. El día de la elección de plaza todos estaréis citados en el Ministerio de Sanidad y Consumo, que está en el Paseo del Prado, enfrente del Museo del Prado, y allí hay que llegar únicamente con el DNI o el pasaporte. Se entra por una entradita lateral que hay, que es fácil de encontrar, y tú lo preguntas. Hay que ir con tiempo. Te van a llamar y vais a ir entrando a una sala muy parecida a esta. Una sala que es así grande y que tiene un piso en la parte de arriba. En esa sala habrá una mesa, un tribunal muy parecido a este, donde habrá algunas personalidades, como ha habido en este caso, que os darán la bienvenida, la enhorabuena y os contarán un poquito las pautas de la elección, que es lo que yo voy a pasaros a contar ahora. A veces va el ministro o alguien en quien delegue, el primer día, luego ya se cansan y allí vamos a escoger. El ministerio publica siempre, hace una publicación después de cada turno de las plazas que quedan vacantes. Tú lo puedes ir viendo y siguiendo. Y esto es lo oficial. En la revista de AMIR tenéis, o en las páginas de Consultamir sobre las plazas, tenéis una estimación de cómo se ha acabado otros años, pero puede oscilar mucho. Ciudades grandes, oscila poco. Ciudades pequeñas, la oscilación puede ser grande, porque en sitios donde hay una plaza, pues un año puede cogerse con el 4 y otro año con el 3500. Luego Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ciudades grandes, como se acaba una especialidad en esas ciudades, se mantiene constante, pero en las ciudades más pequeñas puede ir oscilando. De manera que ahí os van a decir que tenéis que ir accediendo según os van llamando para ir y coger la especialidad. Tenéis que llevar vuestro listado, un listado que tiene que tener tantas plazas como candidatos cogen ese día. Ni una más, ni una menos. No puede ser, sí puede ser. Si tienes que llevar 400 plazas, llevo 400 plazas. El día de la elección de plaza tienes que actuar como un robot. Voy tachando. Eso lo podría hacer un mono. No hay que tener ningún componente emotivo, ninguno. Voy tachando, voy tachando, voy tachando, voy tachando, voy tachando y allí voy cojo y la siguiente que me queda primera en la lista. Una lista tan larga como plazas haya, así de larga. ¡Buf! ¡Qué lista tan larga! Claro, tenéis trabajo ahora, tenéis trabajo. Porque no pueden pasar cosas raras, que de repente te dé paranefrología en Lugo, que es una ciudad que ni conoces, ni has visitado, ni sabes de qué va, y te aterrorizas y tomas decisiones en caliente que pueden marcar el resto de tu vida. De manera que ahí vas tachando, 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 y vas y coges. No puedes tomar decisiones en caliente.
Indudablemente tú vas sufriendo porque vas viendo y vas tachando y dices, me cago en la leche, y vas sufriendo. Pero no puedes tomar decisiones en caliente. Yo tengo alumnos que de repente les entra el colapso y llaman a la academia y claro, hablan con quien le coge, ¿qué cojo? Y pues el que coge el teléfono asesora como puede. A mí, nefrología en Lugo no me parece mal. De manera que no tome decisiones así en caliente. Ay, que de repente me da para hacer cardio en Zaragoza que no me lo había planteado nunca. Listado, objetivo. Y luego están las paranoias del día de la elección de plaza, que es, primera paranoia, lo que coge el número 1 del MIR se acaba antes. No, depende. Yo recuerdo un año que el número 1 del MIR cogió hematología y hematología se acabó el mismo año que siempre. Otros años recuerdo que el número 1 del MIR cogió psiquiatría y psiquiatría se acabó el mismo que siempre. Lo que pasa es que estos números pues suelen coger especialidades que cogería mucha gente que puede elegir, pedia, cardio, neurocirugía, cardíaca, pero no hay mucha influencia por efecto 1, no hay mucha. De manera que no digáis, el 1 ha cogido esto, yo ya lo tacho. No, el comportamiento suele ser bastante parecido. Y luego está lo de, yo no voy a decir a nadie del de al lado lo que tengo, no voy a decir nada. Lo voy a llevar completamente tapado. Y lo que es que no sé cómo tachar. Así. ¿Qué? Y claro, tienes un tío al lado y le tienes que dar, te va a dar conversación. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No tengo ni idea. Ya veré, ni idea. Hidrología en Cuenca, creo. Pero dudo con balneoterapia, dudo. ¿Y tú? Y entonces está lo de me voy al baño, porque esto puede durar horas. Está la opción de sondarse y hay gente que llega al grado extremo de paranoia que se va al baño y dejo aquí la lista, que es una lista B. Ahí la dejo. ¿Me la cuidas? Entonces no emparanoyéis porque hay mucha paranoia. Hay mucha paranoia sentado. Y ya luego cuando te levantas, la paranoia, si te quedan pocas, llega al espectro máximo. Que si pudieras envenenar al de delante, lo harías. Ahí no tenéis que hablar con nadie, no tenéis que ser simpáticos. Vais a lo vuestro, WhatsApp, se puede whatsappear. Según se comporte, hay veces que no dejan tener el móvil, ¿eh? Hay veces que... Pero todo el mundo tiene el móvil, porque es incontrolable. Es un aula así de grande, de manera que... Pero no quiero que tengáis el móvil, porque tener el móvil implica que estás hablando con alguien porque tienes dudas de lo que te va a hacer. Y yo ya sé que no puedo dudar porque esto lo haría exactamente igual un mono. Tachando. No voy a pensar, no voy a whatsappear, no voy a hablar con el de al lado, a no ser que tenga una tarjeta de estas, que entonces es de buen rollo, y sí, no hablo con nadie. Bueno, y luego nos llaman. Nos van llamando de 10 en 10. Van llamando de 10 en 10 y llegas allí. Hay ordenadores como estos donde tú puedes acercarte a consultar qué es lo que queda, porque puedes estar un poco perdido. Es decir, ¿qué os queda de reumatología en España? ¿O qué queda en este hospital? Aunque os van a entregar el listado de plazas que quedan, que tú vas a ir tachando, pues hombre, cuando llevan 350 puedes confirmar qué es lo que queda. De manera que van adelantando, te llaman y subes por aquí. Suben de 10 en 10 y van subiendo. Y tú subes por un sitio que es parecido a este, y aquí hay ordenadores donde tú puedes consultar, confirmar que lo que queda lo puedes coger y continúas. Continúas hasta este ordenador que está aquí. Aquí hay un ordenador en el que tú le dices a la funcionaria del ministerio que está aquí sentada lo que tú quieres hacer. Tú le dices que quieres hacer reumatología en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y ella teclea, confirma que quede, te lo pone y tú tienes que dar a la tecla. Que este es el momento en el que te tiemblan todas las canillas. Porque tienes que mirarlo. Ella te dice, reumatología en Vall d'Hebron. Confirmas que es, tú ves que eres tú, que es tu plaza y le das al Enter. Y cuando le das al Enter, ella dice,
asignada. Que cuesta un montón. Yo después de muchos años he descubierto que dice asignada. A veces dice que parece casi nada. Y dices, hostia, que la he jodido. Porque esto también lo he visto. ¿Os acordáis cuando yo os contaba que hay gente que firma donde pone sello de la mesa y que en todos los sitios alguien levanta la mano porque en la plantilla del MIR firma donde pone sello de la mesa? Pues aquí hay un tío que viene encantado, divino de la muerte, él va a hacer anestesiología y dice, ponme ahí anestesia, ponme ahí anestesiología en el Gregorio Marañón. Y pone anestesiología porque el tío tiene un 50 en el MIR. Y cuando va a pinchar, le dice la otra, alergología en el Gregorio Marañón, asignada. Y es irreversible. No hay vuelta atrás. Bueno, no, yo siempre he querido ser alergólogo. Y esto pasa. De manera que confirmas bien que tú lees lo mismo que yo, ¿no, señora? Pero es que la señora que está allí lleva 4.000 tíos. De manera que tú lo miras otra vez, coges Skype, se lo enseñas a tu madre, pone lo que creo que cree que pone y le das al Enter. Porque cuando diga asignada es asignada para toda la vida. Cuando vas por ese pasillo pasa por delante de ti toda tu vida. Para toda tu vida, pero tenemos que tener muy claro lo que yo voy a escoger. Muy claro. Errores en coger el MIR, y esta es la historia más dramática que yo conozco, aunque la contaré con cierto tinte gracioso. Profesionales del MIR, como Luis Buzón. Luis Buzón, profesor de MIR infecciosa, ha hecho el MIR 3 veces. Sacó el 80 y cogió cardiología en el Ramón y Cajal, porque tuvo numeritis. Y 2 años después hizo el MIR otra vez, sacó un 80 y cogió medicina interna, que es lo que siempre había querido hacer. 5 años después de terminar la especialidad, ha hecho microbiología porque quería completar su formación. Gente con un 80, es un drama que se equivoquen, pero tienen el privilegio de poder equivocarse porque son crack y lo van a volver a reventar. Pablo Solís, profesor de AMIR de gastroenterología, sacó el 2 en el MIR. Tuvo numeritis, su padre es gastroenterólogo y además le apasiona la gastroenterología de toda la vida y cogió cardiología en el Gregorio Marañón. Tuvo que volver a repetir el examen MIR y repitió el examen MIR 2 años después y cuando iba a coger plaza en un sitio como estos, pues tenía una persona al lado que le dijo, ¡coño, eres Pablo Solís! Tengo la misma duda que tú, no sé si hacer cardio o digestivo. Y él le dijo, coge con el corazón. Y tenéis que coger con cabeza, no hay que coger con el corazón. El corazón puede ser impulsivo y jugar malas pasadas. De manera que cuando tú llegues allí a coger la tecla, vas con nervios, lógicamente, pero tienes que coger la plaza primera que tú tienes de tu listado, sin ninguna oscilación y sin ningún problema. Cuando tú le das a Enter, está asignado, te van a dar una plaza con tu número de orden y con el hospital donde tú has escogido la especialidad. Después de eso es el momento en el que más vais a poder descansar. Y tenéis que descansar, tenéis que llegar al hospital descansado. Porque al igual que os digo que la especialidad es, sin ninguna duda, el mejor momento de vuestra vida, es duro, es bastante dura. En el hospital llegas, te vas a casa, sueñas con los pacientes, crees que lo has hecho fatal, crees que al día siguiente cuando llegues todos van a estar muertos, y realmente pasa. No se mueren, creen que van a estar todos muertos, pero están vivos, siguen vivos, no resucitaron, nunca murieron. Porque tienes mucha duda hasta que te das cuenta que el primer día que le pones en lugar de 10 miligramos de furosemida a un paciente, le pones 100 porque te has equivocado y estás aterrorizado creyendo que va a estar muerto al día siguiente y el paciente ha mejorado, los pacientes aguantan un montón, de verdad. O sea, los pacientes están hechos a prueba de R1, porque si no, ninguno de nosotros estaría aquí, no estaríamos vivos. De manera que cuando seáis R1, tranquilos, ahora todavía no sois nada, estáis en un periodo indeterminado que sois R-blastos.
que es algo indefinido. Pero las primeras guardias son duras, te vas con sueñas, sales tarde del hospital. Hay algo que tenéis que recordar siempre, y es que cuando tú creas que tienes que hacer algo y lo dudes, generalmente hay que hacerlo. Por ejemplo, llega un ingreso que sube de urgencias a las 3:15 de la tarde y te estabas yendo. ¿Crees que hay que verlo, sí o no? Claro que sí, claro que sí. Cuando haya dudas y un conflicto de, bueno, ya puedes esperar a mañana, paráis un segundo, levantáis la cabeza y pensáis qué es lo que realmente es correcto hacer. Claro que hay que verlo. Claro que si hay que hacer ese esfuerzo extra, hay que hacerlo. Claro que si un día tenemos que salir a las 8 de la tarde, lo vamos a hacer todos. No lo dudéis. No tiene nada que ver esto con la libranza de guardias. Nada. Nada que ver. Y luego los pacientes os vais a dar cuenta que son súper agradecidos. Son cero reivindicativos. Los pacientes es lógico que estén cada vez más formados, sobre todo la gente joven. Es que yo he leído por internet. No os tenéis que indignar, no os tenéis que indignar, porque el paciente tiene derecho a formarse y muchas veces lo que lee es correcto. Es el médico el que tiene que dirigir, pero no tienes que indignarte, yo soy médico. Bueno, hay que explicarlo, hay que formarlo, hay que decir que quizás sea correcto. Tampoco tenéis que tener ningún problema nunca en reconocer a un paciente que os habéis equivocado. No os tenéis que enrocar en decir yo lo he hecho bien y usted no, yo lo he hecho bien y usted no. No pasa nada. El paciente sabe que eres un ser humano y que tienes derecho a equivocarte. Los problemas vienen cuando el paciente detecta y la familia que ha habido un error y que se le está ocultando información, que no se está siendo sincero con el paciente. Esto es lo que suele venir el error. Si yo os cuento un grado extremo, de paciente al que se le opera el ojo que no es, ¿qué pasa? Paciente al que se le amputa una pierna que no es, ¿qué pasa? Tú te sientas con un paciente, le coges la mano, le dices, me he equivocado, le he operado el ojo que no es, tiene usted todo el derecho del mundo a denunciarme, está en su derecho, tengo un seguro que va a cubrir esto porque me he equivocado. La mayoría de las veces no lo hacen porque el otro también es un ser humano que comprende a otro ser humano. Pero si tú a un paciente le operas el ojo que no es y le dices, menos mal que se le ha operado, ahora vamos a por el otro ojo. Aquí es cuando suelen venir los problemas. Los pacientes son agradecidos, son simpáticos, son majos. Va a llegar un día que tú no has hecho nada al paciente porque los pacientes mejoran solos. Y llegas al día siguiente y dices, doctor, es usted una eminencia, gracias, y miras para detrás y te lo está diciendo a ti, completamente agradecido. No obstante, los inicios de la residencia son bastante duros, de verdad. La transición a la especialidad es dura, para lo cual es fundamental estar arropado, supervisado, tutelado, formado, enseñado. La mayoría de vosotros no sabe bien hacer una historia clínica. La mayoría de vosotros no sabe explorar bien a un paciente. La mayoría, como no lo sabía yo. Y esto lo tienen que volver a enseñar progresivamente. Los primeros meses del hospital son cuando haces un pico de formación en el que aprendes un montón. Y luego vienen los periodos más peligrosos de la residencia, que son cuando tienes un exceso de confianza, que es de R2, R3, que empiezas a saber casi todo y sabes responder el 90%, atender el 90% de las cosas, consultas menos de lo que deberías, pero es el momento en el que es más peligroso. Tenéis que preguntar siempre, de R1 y con 60 años. Tenéis que preguntar siempre, dudar con otra persona. Yo cuando estoy de guardia y me llaman por dolor torácico de la urgencia, una elevación del ST dudosa, y me llama un tío con canas en la cabeza de 63 años, pues dudamos los dos juntos, porque lo que está claro, pero hay veces que es mejor discutir, pensar. No pasa nada por preguntar, tenéis que preguntar todo, aunque parezcáis subnormales perdidos. Preguntad todo 1000 veces, que no os dé ningún problema, activamente, 18 veces. Algunas de las veces que preguntarán será una chorrada. Algunas de las veces que preguntaréis una chorrada, os mirarán con cara de ¿por qué me estás preguntando esta chorrada? Es 1000 veces mejor parecer tonto una vez que permanecer ignorante toda la vida. Tenéis que preguntar siempre, a mayores, a adjuntos, a pequeños, ¿tú qué crees? Y sobre todo, y lógicamente, cuando más hay que preguntar es cuando más impericia se tiene y cuanta menos experiencia se tiene. Pero preguntadlo todo, absolutamente todo. ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué crees? Para eso estamos en un hospital formativo, grande, donde se pueden tomar decisiones conjuntas. Llegará un momento en que tendrás que estar en una consulta que es de los actos médicos más complicados que hay, porque estás solo delante del paciente, pero puede llegar un momento en que le digas al paciente, su caso es complejo,
voy a discutirlo con otros compañeros, no pasa nada, el paciente lo va a entender muy bien y va a decir, joder, qué buen médico, que quiere tomar una decisión compleja porque me dice que mi caso es complejo y no es el 2 y 2 son 4. Nadie se sabe todo, ni el paciente espera que os sepáis todo vosotros. No lo van a esperar. Los pacientes os van a ver jóvenes, a vosotras os van a llamar señorita, os van a llamar enfermera. No, tampoco os indignéis, no os indignéis. Son personas mayores que tampoco han vivido que seáis la mayoría los médicos, van progresivamente acostumbrándose, pero no hay que enfadarse. No, soy doctora. No, soy su médico. No se preocupe, con amabilidad, sin indignarse, sin superioridad. No pasa nada, poco a poco van aprendiéndolo las abuelas también. A pesar de que le digas, soy su médico, muy bien, pero ¿cuándo va a venir el doctor? Porque hay veces que es superior a sus fuerzas, pero no tenéis que enfadaros con los pacientes nunca tienen la culpa, los pacientes van a protestar, los pacientes siempre van a agradecer que tú se lo expliques. Estamos desbordados, esto va un poco despacio, tenemos que atender unas cosas que son más urgentes, pero estamos pendientes de usted. No se preocupe, que estamos todos pendientes de su caso, en urgencias, informar a las familias. Las familias es algo que se olvida, es una variable que muchas veces se olvida y no es la variable más importante, pero las familias se ponen nerviosas, se ponen histéricas. Yo llegaba ahora aquí a las jornadas, llegaba tarde a las jornadas porque tenía una parada. Cosas que pasan, los pacientes se paran cuando pueden, no cuando deben. Y bueno, lo primero, evidentemente, es lo primero. Cuando he terminado, pasaba yo por la otra UBI y llegaba un padre, no sabía que era padre, con la cara desencajada, preguntando a dónde pasaba. Hola, ¿dónde está la UBI? ¿Dónde está la UBI? ¿Dónde está la UBI? Es que me han llamado. Es que han ingresado a mi hijo, que tenía un accidente de tráfico. Hostia, venía el pobre hombre, pues, unos segundos, en ubicarle, era un tío que venía desencajado. En ubicarlo, enseñarlo, esta es la UBI, aquí le van a atender, buscarlo, o sea, ser amables con las personas, con los enfermos. O sea, ser súper crack en medicina, súper crack, un tío genial, un crack, no salva a casi nadie, de verdad. O sea, casi todos hacemos las cosas más o menos igual, Y cuando tú miras los grandes estudios y dices que el tratamiento estupendo y divino de la muerte cura un 6% y que el placebo un 5%, pues te das cuenta que la mayoría de las veces no vamos a poder curar a los pacientes, pero de luego sí vamos a poder atenderlos, sí vamos a poder ser amables y sí vamos a poderles acompañar en un proceso que es largo, que es su enfermedad y en la que vais a estar presentes desde el primer minuto. Sois médicos en formación, pero sois médicos. Tenéis responsabilidad con el paciente, tenéis responsabilidad con las familias y tenéis una responsabilidad formativa que va a ir creciendo. Y ahora tenéis que mirar todas estas variables que yo os he contado y que os van a seguir contando todos los ponentes, que es un privilegio que los podáis tener ahora. A mí me hubiera encantado pues que alguien me hubiera contado estas cosas cuando yo escogí la especialidad. Por esto hacemos estas jornadas, por esto os invitamos, pero tenéis que preguntar activamente todas las cosas que se os vayan ocurriendo de aquí al final, sin dejaros ni una, y si os dejáis alguna, insistid. Es un privilegio para mí que estéis aquí, muchas gracias por vuestro venir, bienvenido y muchas gracias y buenas tardes.